vamos a leer desde el versículo 1 al 13. Génesis 1, desde el 1 al 13. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y la tierra estaba o se volvió desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Luego dijo Dios: haya expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Ese día no dijo Dios que era bueno. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana del día segundo. Dijo también Dios: júntese las aguas que están debajo de los cielos en un lugar, y descúbrase lo seco. Y fue así. Y llamó Dios a lo seco tierra, y a la reunión de las aguas llamó mares, y vio Dios que era bueno. Después dijo Dios: produzca la tierra hierba verde, hierba que dé semilla, árbol de fruto, que dé fruto según su género, que su semilla esté en él, sobre la tierra. Y fue así. Produjo, pues, la tierra hierba verde, hierba que da semillas según su naturaleza, y árbol que da fruto, cuya semilla está en él, según su género. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana del día tercero. Dios creó, Satanás se estropeó, y Dios llamó. Amén. Esas eran las tres grandes divisiones que estamos haciendo con el libro de Génesis, aunque ahora estamos todavía en los primeros textos, ¿verdad? Y la intención mía, y me gustaría conseguirlos si el Señor me ayuda, era que podamos recibir toda la vida que hay detrás de estas enseñanzas. Más que una enseñanza intelectual, solo intelectual, pero que no cambie para nada nuestra manera de vivir, pues creo que eso sería quedarlo un poquito a medias, mientras que si conseguimos que Dios crezca como vida en nosotros, y esa es mi intención, pues yo creo que no solamente Él, sino nosotros estaremos mucho más contentos. Amén. Por eso, hermanos, y vuelvo a repetir algo que dije, algunas cosas las espiritualizamos, ¿no? Pablo espiritualizó lo de aquel que hizo la luz, es el que nos cambió nuestras tinieblas en luz, ¿verdad? Luego, cuando nos metamos en la tierra, pues el mismo Señor Jesús, cuando habló de la parábola del buen sembrador, nosotros, ¿qué papel hacíamos en esa parábola? ¿Qué éramos? Tierra, la tierra donde la semilla cae, ¿verdad? Entonces, digo esto para que no nos asustemos cuando algunas cosas las espiritualizamos, ¿eh? Yo voy a procurar que todo lo que decimos tiene su base en las Escrituras. Ahora, ya hemos visto que Dios crea, ya hemos visto que Satanás corrompe, y ahora entramos en la restauración de Dios. Amén. Vimos aquellos puntos que nos hablaban de la muerte, las tinieblas, la vaciedad y el desorden. Tres cosas que definen la muerte. Hoy, con la ayuda del Señor, veremos las cosas que definen la vida. Las cosas que definen la vida, ¿verdad? Estas tres cosas.
la luz, el orden y el propósito. La luz, el orden y el propósito. Lo mismo que las tinieblas es sinónimo de muerte, es sinónimo de juicio, es sinónimo de malas obras. La luz es el primer fruto de la vida. Dice Juan, en él estaba la vida, y la vida ¿qué era? La luz de los hombres. Me sorprendió saber, y esto lo sé de hace muy poco, que cuando el campeón de los espermatozoides, el primero de ellos, consigue entrar en el óvulo de la mujer, la primero que se produce es luz. O sea que cuando el espermatozoide logra, el campeón de ellos, claro, el que llega, fecundar el óvulo, ¡bah!, lo primero que se produce es luz, ¿verdad? Cuando una mujer, vida, cuando una mujer está alumbrando, ¿no? dice que está dando a luz. La luz es quizás el primer fruto de la vida. Y la luz, hermanos, es lo que revela todo. De acuerdo a Efesios 5:13, dice que la luz es lo que revela todo. A más vida, más luz. A más luz, más revelación. Y a más revelación, más compromiso, ¿verdad? Cuanto más revelación tenemos de parte de Dios, pues más responsables somos delante de Dios de vivir de acuerdo a esa luz, ¿no? El otro día oí algo que me entristeció mucho. Ya sabéis que los norteamericanos hacen estadística de todo, ¿no? Y una de ellas que me entristeció fue esto. Un 80% de los hijos de los creyentes, cuando van a la universidad, se hacen ateos. Se apartan de la religión de sus padres. Un 80%. Hermanos, yo me preguntaba, ¿y esto por qué es? ¿Esto por qué es? Y no creo que haya una sola razón. Habrá más de una, pero una de las que a mí me parece que hace esto que sea más posible es cuando nuestros hijos, los hijos de creyentes, crecen en nuestra familia y le hacemos creer, porque les enseñamos a orar, se reúnen con nosotros, aprenden toda la mecánica religiosa que nosotros tenemos en nuestras reuniones, la aprenden muy bien. Los enseñamos a orar, a dar las gracias cuando comen, ¿verdad? Incluso le decimos, esto no, al Señor no le gusta esto, y es así. Y le enseñamos a comportarse como cristianos sin nacer de nuevo. Y no han tenido en sus vidas la experiencia de nacer de nuevo. Claro, aprenden toda la religión y textos bíblicos y todo esto. Pero como no tienen vida, no tienen luz. La luz de Dios que te va dando cada vez más revelación y que te va sosteniendo. Y no solamente te va sosteniendo, sino te va transformando. Te va transformando. Así que en esto no nos vamos a entretener mucho más, pero la luz es el primer fruto de la vida. Y la luz en las Escrituras también está relacionado con la revelación, con el conocimiento. De tal manera que la Biblia habla, las Escrituras habla de una maldición que se llama Ahor. Ahor. Falta de luz. Falta de luz. ¿Y cuándo se produce en nosotros? ¿Se puede producir en un creyente esta maldición, esta falta de luz? Se produce cuando Dios nos revela y no obedecemos. ¿Verdad?
Sí, es como el niño que se examinan en el colegio y la suspende toda, ¿no? ¿Cómo vas a pasar al otro curso? ¿Cómo vas a pasar al otro curso? Aprende esto y luego pasarás, ¿no? ¿Verdad? Y es como si Dios nos dijese, bueno, si te estoy revelando acerca de mi voluntad, de lo que yo quiero para ti, y no estás obedeciendo, tú mismo estás parando tu propio crecimiento y tu propia madurez, ¿verdad? La luz está relacionada con la revelación, está relacionado con el conocimiento, está relacionado con las buenas obras, ¿verdad? Y a ella, ¿qué se le ha concedido? Que se vista de lino fino y resplandeciente, que son las buenas obras. Las buenas obras. ¿Cuánto necesitamos, hermanos? A más vida, más luz. A más vida, más luz. A más luz, más conocimiento de nuestro Dios. Y ese es el disfrute de la vida, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien has enviado. Y no se gloríe el hombre, el fuerte en su fuerza, ni el rico en su riqueza, sino gloríase el hombre en ¿qué? En conocerme y entenderme. Bendito sea Dios. Así que tenemos el primer efecto de la vida, la luz. Ahora, ¿por dónde nos viene esta vida? Hay dos agentes importantísimos de la vida que se mencionan aquí. El primer agente es el Espíritu. Dice, y el Espíritu de Dios se movía, en el original es aleteaba, sobre la faz de las aguas. O sea que el Espíritu de Dios estaba incubando vida. Es lo que la gallina hace cuando se sienta encima de los huevos, ¿verdad? Y al poco tiempo, pues nace un pollito. Nace un pollito. El primer agente de la vida es el Espíritu. Y el segundo, la palabra. El Espíritu tiene que ver con la naturaleza de Dios y la palabra con la revelación de Dios. El Espíritu con la naturaleza de Dios. Cuando Jesús estaba hablando con la mujer samaritana, Jesús dice, Dios es Espíritu. Y eso tiene que ver con su naturaleza, ¿verdad? Y Dios como Espíritu es el modo en que Él se nos revela como vida. Voy a repetir. Dios como Espíritu es el modo en que Él se nos revela como vida. Y la visión que tiene el Espíritu es enseñarnos qué es Dios, y eso tiene que ver con su naturaleza. ¿Quién es Dios? Últimamente estoy repitiendo esto mucho, pero hermano, si la vida eterna es conocer a Dios, debemos ocupar mucho tiempo en adquirir ese conocimiento experimental de Dios. La obra del Espíritu es revelarnos quién es Dios, y eso tiene que ver con su naturaleza. ¿Qué es Dios? ¿Qué es Dios, su naturaleza? ¿Quién es Dios, su persona? ¿Qué quiere Dios, su propósito? ¿Qué hace Dios, sus hechos? ¿Y qué dice Dios, su revelación? Y esta es la obra del Espíritu. Y en la revelación de la palabra, el Padre es el origen de todo. Padre significa origen, lo sabíais, ¿verdad? Y planeador de todas las cosas. El Hijo es el que ejecuta y hace la obra de todo lo que el Padre planeó. Y el Espíritu es el que aplica a nuestras vidas lo que el Padre planeó y el Hijo realizó. Repito esto, hermanos. El Padre es el origen de todo. Y es el planeador el que ha hecho un plan perfecto. El Hijo es el que ejecuta y hace la obra
de todo lo que el Padre planeó. Y el Espíritu es el que aplica a nuestras vidas lo que el Padre planeó y el Hijo realizó. Así que está clarísimo que hay un Dios. Para que nadie se confunda. Es un Dios, pero que se nos revela al hombre para poder revelar no toda su persona. Hay mucho de Dios que no conocemos y que no sé si en la eternidad lo conoceremos del todo. Pero para entenderle un poquito a Él y su obra, este único Dios se muestra como Padre, se muestra como Hijo y se muestra como Espíritu Santo. Por eso, como estamos hablando del Espíritu Santo, el Espíritu Santo tiene tantos apellidos. Es el Espíritu Santo, como el Espíritu es el que aplica, ¿qué es lo que hace el Espíritu Santo? ¿Qué nos aplica? Santidad. El Espíritu de vida, ¿qué nos da y no aplica? Vida. El Espíritu de Jesús nos aplica la divinidad de Jesús, porque Jesús es el nombre divino de Él. Ese nombre no se lo puso José, ni ningún sacerdote, ni siquiera la madre. Cuando le pusieron el nombre es porque el ángel había dicho, y llamará su nombre, en hebreo Yeshua, porque Él salvará. Pero es un nombre divino, ¿verdad? El Espíritu de Cristo, ¿qué aplica a nuestras vidas? Si el nombre de Jesús está relacionado con su divinidad, Cristo, que significa el ungido de Dios, el escogido de Dios para llevar a cabo la obra de Dios, tiene que ver con su humanidad. Y el Espíritu de Jesucristo aplica la humanidad y la divinidad de Cristo a nuestras vidas. Si queréis ver eso, miradlo en Filipenses capítulo 1, creo que el versículo 18, que está diciendo el apóstol Pablo, orad por mí, para que por el Espíritu de Jesucristo Dios sea hecho magnífico en mi cuerpo. ¿Qué es lo que significa sea magnificado en mí? El Espíritu del Señor, ¿qué es lo que hace? Aplica el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Hace que el ser Señor no sea una expresión bonita, ni siquiera una buena doctrina, sino sea una experiencia. Por el Espíritu del Señor, Él gobierna mi ser, ¿verdad? El Espíritu de verdad hace realidad en nosotros la verdad de Dios. Amén. La verdad, hermanos, no es solo ausencia de mentira en las Escrituras. La verdad es aquello que se hace realidad en nosotros. Voy a repetir. Porque tú y yo podemos tener un conocimiento muy, muy bueno de aquello que es verdad y que no es mentira. Como dije el otro día, podemos ser muy ricos en la doctrina, pero muy pobres en la experiencia. La verdad cumple su función en nosotros cuando es realidad. Porque, y me gusta esta expresión, dice que la verdad es Dios comprendido y realizado en nosotros. Dios se realiza en nosotros. Porque ve cómo lo que Él planeó, el Hijo consiguió, el Espíritu está haciendo que funcione en nuestras vidas. Ahora, el Espíritu de poder, ¿qué hace? Nos da poder, el poder del Espíritu. Tengo muchas cosas más, pero yo creo que está para una idea, ¿verdad, hermano? Para una idea está bien. Así que los dos agentes de vida que Dios nos da son dos agentes preciosos. Primero, el Espíritu de Dios, que se movía, que aleteaba. Y el segundo, la palabra de Dios.
Fijaos bien, hermano, la palabra de Dios es tan importante que se equipara al nombre de Dios. ¿Sabíais eso? Mirad el Salmo 138. Salmo 138. La segunda parte del versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Hay eruditos hebreos que están teniendo problemas con este texto porque en hebreo no dice que has engrandecido tu nombre y tu palabra. El sentido que tiene es que has engrandecido tu palabra por encima de tu nombre. ¿Qué dice ahí? La Biblia de las Américas dice, porque has engrandecido tu palabra conforme a tu nombre. Sí. Y bueno, ¿cómo interpretas esto? ¿Cómo interpretas esto? Yo con que nos quedemos lo importante que es la palabra, pues casi me conformo. Pero por otro lado, ¿recordáis lo que le dice Jehová Dios a Moisés? Dice, a Abraham, a Isaac y a Jacob me mostré cómo. ¿Os acordáis? Como el Shaddai, como el Todopoderoso. Pero a ellos no me revelé como Jehová. ¿Esto qué quiere decir? Y cuando dice, bueno, y cuando me pregunten quién te envía, ¿qué le diré? Fijaos bien. Yo soy presente, el que seré futuro. Yo soy presente. Pero para vosotros todavía hay ciertas esencias de mi ser, ciertas cosas que todavía no lo conocéis, pero llegaréis a conocerlo. Todavía no. No conocéis toda la grandeza de mi nombre, pero llegaréis a conocerlo. En cambio, mi palabra ahí la tenéis completa. Hermanos, la importancia de la palabra de Dios. Que la palabra de Dios ocupe bastante tiempo en nuestra vida, ¿verdad? El disfrutarla, el comerla, el escudriñarla, el aplicarla. Esto es vida, el obedecerla. Esto es vida para nosotros. Ahora, algunas consideraciones prácticas acerca de la palabra, que creo que nos viene bien saber. Porque a veces cuando hablamos de la palabra y tú estás diciendo, bueno, pero es que la palabra es Cristo. ¡Wow! Y eso por pronto te frena. Bueno, sí. Vale. Si lo que quería es callarme, pues mira. Pero algunas consideraciones, ¿verdad? Está la palabra encarnada. Juan 1:1 y 1:14. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria. Gloria como el unigénito, Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero también está la palabra dicha. Y dijo Jehová a Moisés. Éxodo 41, por ejemplo. O lo que dice Jesús en Juan 6:63. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y luego está la palabra escrita. Primera de Timoteo 3:16 dice que toda escritura es inspirada por Dios. Útil para enseñar, para redarguir, para instruir en justicia. ¿Por qué estoy haciendo estas consideraciones? Porque la palabra encarnada de Dios tiene sangre. Es una persona. Y puede llevar a cabo la redención. En la cruz no había una Biblia. Aunque sea palabra de Dios. No sé si me estoy explicando. Aunque sea la palabra de Dios, las escrituras,
pero no es la palabra encarnada, ¿verdad? Repito, la palabra encarnada de Dios tiene sangre, es una persona y por eso puede llevar a cabo la redención. La palabra dicha de Dios no puede dar vida al hombre sin la sangre de la palabra encarnada. El poder del Espíritu Santo y la obediencia del hombre. Repito esto. La palabra dicha de Dios es palabra de Dios, claro que sí. Pero no puede dar la salvación, para que me entendáis. No puede dar la vida al hombre sin la sangre de la palabra encarnada. El poder del Espíritu y la obediencia del hombre. Esas cosas tienen que ir. ¿Por qué digo la obediencia del hombre? Pues Dios manda a todo hombre y en todo lugar que se arrepienta. Dios manda. Y si el hombre no obedece, aunque la palabra encarnada fuese a la cruz, y aunque el Espíritu Santo esté trabajando, ¿qué le dice Esteban al pueblo, a Israel? Vosotros siempre resistís al Espíritu Santo. ¿Y qué nos dice Pablo en Efesios a nosotros? No contristéis el Espíritu Santo del Dios, el cual mora en vosotros. El Espíritu Santo se puede resistir y se puede contristar. La palabra escrita tiene letra. Y dice Pablo que la letra mata. Eso no le pasa a Jesús, ¿verdad? Por lo menos no es su misión. Aunque Jesús amaba la palabra e interpretaba la ley de Dios como nadie ha sido capaz de hacerlo, no era legalista, ¿verdad que no? Ni Yeshua no era legalista, ni Jesús no era legalista. Y conocía la palabra, él era la palabra, ¿verdad? Pero en cambio, la escritura sí tiene letra, ¿verdad? La letra mata. Es logo. El logo es la palabra universal de Dios. Pero para que sea efectiva nosotros necesitamos el rema. El logo puede ser de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para aquel que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo dice la palabra de Dios. Amén. Pero cuando esta palabra, que es logo, la palabra general, es rema. Cuando tú, aunque lees de tal manera, amó Dios al mundo, tú estás oyendo tu nombre. Porque de tal manera amó Dios a Luis que envió a su Hijo. Entonces aquello que es la palabra dicha para Dios, para todos, ya no es dicha para todos. Ahora me lo está diciendo a mí. Y tengo la responsabilidad de responder. Amén, hasta aquí, hermano. 3 principios importantísimos para calidad de vida personal, familiar y de la iglesia. Primeramente, el orden de Dios y las 3 separaciones. El orden de Dios. Fijaos bien que la tierra estaba desordenada. Ahora, el Espíritu de Dios ya está incubando vida y Dios habla. Y Dios habla. Manifiéstese la luz. Y la primera separación. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Cuando Dios separa la luz de las tinieblas, es que está produciendo vida en nosotros. Digamos, la vida comienza así. Por eso hay ese resplandor de luz, ¿verdad? Yo no se me olvida, yo antes de conocer al Señor Jesús, pues no era una joya de honestidad. No era una joya de honestidad. Y algunas cosas se me pegaban a las manos. Ya, bueno, quien tenga oído, oiga, ¿no? A buen entendedor, con pocas palabras basta.
Curiosamente, cuando empecé a conocer al Señor, el hecho de que se me olvidara devolver un bolígrafo me molestaba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bueno, ¿quién hizo esa diferencia? La vida que estaba produciendo luz en mí. Amén. Así que este primero en el orden de Dios, esta primera separación, vamos a leer un texto que hemos leído bastante durante estos días. Segunda de Corintios 4:6. Segunda de Corintios 4:6. Dice, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. La primera separación es la que produce la vida en nosotros, cuando recibimos esa vida. Amén. Luego dice que separó Dios las aguas de arriba de las aguas de abajo. Y esta es lo que yo llamo la separación para santificación. ¿Por qué llamo esto la separación para santificación? Mirad, hermanos, con la palabra aguas en las Escrituras ocurre como con la palabra mundo. El apóstol Juan dice, no améis al mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que se hace amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Y luego Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo. Con la palabra agua pasa igual. Tenemos las aguas de muerte, por ejemplo, la del diluvio. La del diluvio fueron aguas de muerte. El Mar Rojo para los egipcios fueron aguas de muerte. Y nosotros cuando nos bautizamos, ¿qué es lo que queda ahí? ¿Verdad? Y en Apocalipsis, cuando le preguntan acerca del mar, ¿qué dice? ¿Qué le dice el ángel? El mar son las naciones. El mar, el agua, representa en las Escrituras el sistema que es contrario a Dios. Por eso Jesús anduvo sobre el mar, sobre las aguas, porque no se mezcló. Él mismo dijo, hablando del príncipe de este mundo, dice, y él no tiene nada en mí. Por eso Jesús andó sobre el mar. Así que, pero luego tenemos otro aspecto de las aguas de las Escrituras, ¿verdad? La lluvia de bendición, el río que sale debajo del trono de Dios. De vuestro interior correrán, ¿qué? Ríos de agua viva. Se nace del Espíritu y del agua. Del corazón de Jesús que salió sangre y agua. Y esto, hermanos, tiene que ver, para mí, espiritualizando un poco esto, tiene que ver con el crecimiento en santidad. Cuando la luz de Dios, por la vida de Dios, va produciendo en nosotros luz, entonces nos damos cuenta de que hay mezclas en nuestras vidas, las cuales nos estorban para nuestro crecimiento espiritual. Uno que me está viniendo a la memoria y creo que está en la segunda de Corintios 6:14, dice, no os unáis en yugo desigual con los infieles. Porque ¿qué comunión tiene? La luz con las tinieblas y Cristo con Belial, ¿verdad? Conforme la luz de Dios está revelando cosas en nuestras vidas, empezamos a ver cosas que no interesan, no necesariamente pecados. ¿Sabéis lo que dice Hebreos? Que para esta carrera que estamos corriendo nos despojemos de ¿qué? De todo pecado. El pecado nos descalifica para correr.
pero también habla de peso, ¿no? Y de peso que nos asedia. El peso no es pecado, pero para correr mucho peso estorba, ¿verdad? Una de las cosas que yo descubrí, hermanos, es que en mi vida podía haber muchas cosas buenas que no eran de Dios. Que no eran de Dios. Como decía el otro día Pablo en el estudio de Romanos, ¿no? ¿Cuántos van sin que Dios les mande? ¿Verdad? Venía del árbol del conocimiento del bien y del mal. Cuando uno viene al Señor Jesús y uno viene nuevo, uno ya viene con conocimiento, bastante conocimiento de lo que está bien y lo que está mal. Pero si no teníamos la vida de Dios, ¿de dónde habíamos aprendido eso? Del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y ahora ya somos cristianos y empezamos a aplicar el bien de ese árbol, pero vemos que no funciona. Vemos que no funciona. Y necesitamos esa luz de Dios para separar lo que son las aguas de arriba de las aguas de abajo, ¿verdad? ¿Y cuál es la tercera separación? Dice, descúbrase la tierra. Y esto es para fruto. Esto para mí es precioso, hermano. Mira, la primera separación, luz de las tinieblas, recibe ni más ni menos que la vida de Dios. Y mucha luz. Segundo, esa luz te lleva a distinguir bien lo que viene de Dios y lo que no viene, aunque sea bueno. Hermanos, yo he repetido muchas veces esto, que la chica que tenía espíritu de adivinación, el mensaje que iba dando detrás de Pablo y Silas era, estos son siervos de Dios Altísimo y os predican el mensaje de la salvación de Dios. Vaya mensajazo, vaya sermón. Pero Pablo, el segundo día, fijaos, tardó en ver que había que separar eso, ¿eh? Tardó por lo menos 2 días. ¿Verdad? Al tercer día seguramente. Pues después de 2 días, el tercero, el día de la resurrección. ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Verdad? Le buscó la ruina a los que estaban utilizando a esa chica. Porque la liberó. Así que, hermano, y eso forma parte. Eso forma parte de nuestra madurez. ¿Y cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es la tercera separación, fruto. Fruto. En esto es glorificado mi Padre, Juan 15, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Cada punto de esto es para desarrollarlo, ¿verdad? Y estar bastante tiempo con ellos. Pero no hay nada que glorifique tanto a nuestro Padre como que llevemos fruto para Él, de todo tipo. De todo tipo. Y además, hermanos, os voy a decir algo. Da mucho gozo. Trae mucho gozo. Traer fruto para Dios. No se me olvida, en una conferencia en Madrid, fuimos a oír a David Wilkerson. David Wilkerson. Yo no sé, aquello estaba lleno. Y cabían 3.500 personas, más o menos, en aquel salón, ¿no? Unas salas de conferencia tremendas. Y en uno de los descansos se me acercaron 2 hermanas y una de ellas me dice, tú eres Luis Morata, ¿verdad? Sí, dice, ¿no te acuerdas de nosotras? Digo, sé que os conozco, pero no os ubico ahora mismo, no sé dónde os he conocido, dónde hemos estado juntos. Dice, pues mira, tú hace, no sé cuántos años dijo, no sé si 15 años o... No recuerdo. Nos bautizaste en el río Duero. Ay, hermano, qué bien. Bravo, mira, perdonar mi mala memoria. Dice, pero ¿sabes por qué lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que vengo a agradecerte? Dice, ese día, cuando tú predicaste, mi marido entregó su vida al Señor. Y hace 15 días se fue con él.
fruto, hermanos. El fruto produce en nosotros un gozo tremendo. Un gozo tremendo. Y es consecuencia de que la luz de Dios está haciendo separaciones. Y nos está llevando a vivir para Él. Luego, tenemos el contenido. Ya en esto voy a correr un poco más. Es importante, hermano, de qué nos llenamos. Nosotros utilizamos una palabra que se llama información, ¿verdad? Casi siempre indica hacia adentro, ¿no? Una persona que es introvertida es que vive dentro, ¿verdad? Y formación es lo que te forma, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que la información que metes en tu cerebro, que metes dentro de ti, te está formando. Depende de lo que te llenes, pues puede ser útil o menos útil a Dios. Amén. Y esto, hermanos, va a determinar la información que tú tengas o que recibas o la que estés dándole vuelta durante mucho tiempo, va a determinar la escala de valores que tú vas a tener. ¿Ven? Porque como pienso, siento, como siento, actúo. Y si yo soy formado de una manera, pues la escala de valores la voy a hacer según la formación que tengo, ¿verdad? Y dos principios maravillosos para llenarnos como vasos. La Biblia, la Escritura dice que hay un tesoro, ¿verdad? Dentro de los vasos que somos nosotros. ¿De qué es lo mejor que no podemos llenar? Efesios 5:18. No se embriaguéis con vino. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y lo que me encanta es que dice la forma. ¿Cómo dice? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, y alabando a Dios en vuestros corazones. El estar juntos, hermanos, y tener esa actividad de cantar juntos, de alabar a Dios juntos, eso hace que seamos llenos del Espíritu Santo. Y la segunda cosa, dice Pablo en Colosenses 3:16, que la palabra de Dios more en abundancia en vosotros. Asun, las sillas que tú tienes en tu casa no son moradoras de tu hogar. La mesa tampoco. La mesa tampoco. ¿Verdad? Ni ningún mueble. Porque para ser un morador hay que tener vida. Y cuando Pablo dice, la palabra de Dios more en abundancia en vosotros, es porque la palabra de Dios es viva. La palabra de Dios tiene vida. Estos dos regalos de la gracia de Dios producen en nosotros necesidad de comunión y edificación. Tanto el Espíritu Santo como la palabra de Dios disfrutada, experimentada y entendida, produce en nosotros la necesidad de comunión, porque la vida que Dios nos ha dado es una vida comunitaria. Y produce en nosotros la necesidad de edificar. Hermanos, si entendiendo esta regla de fe, nuestras conversaciones cambian, nuestras intenciones cambian. Porque yo sé que si hablo con Pablo, es para edificar. Es para edificar, no es para destruir a Pablo. ¿Verdad? Siempre me acuerdo, no sé si contarlo, lo cuento. Venga. Hubo un joven que le dejaron predicar en una iglesia muy numerosa por primera vez desde el púlpito, ya sabéis, ¿verdad? En ese ambiente lo que es eso, ¿no? Y entonces el joven predicó y no dejó títere con cabeza.
Vamos, venga leña, venga leña, venga leña, venga leña, venga leña, hasta que se cansó. Cuando bajó, había un pastor allí que era muy mayor. Y entonces el joven fue y le dijo al pastor, pastor, hermano, ¿qué le ha parecido? ¿Qué le ha parecido mi predicación? Y el pastor le dijo, joven, yo en mi casa tengo una vaca y para que dé leche la alimento, no le pego. ¿Verdad? ¿Qué me motiva a mí a tener comunión? ¿Por qué quiero tener comunión con vosotros? Porque necesito ser edificado y vosotros necesitáis ser edificados. Amén. Luego, la tercera cosa, porque que Dios nos da en este capítulo para tener calidad de vida. Obediencia a los límites de Dios. Cuando sigamos leyendo, vamos a ver que Dios pone límites. Los límites son puestos por Dios para protegernos. Dios no es un Dios que quiere molestarnos, inquietarnos, porque Él se siente bien cuando nosotros estamos cohibidos. No. Cuando Dios les dice, mira, de ese árbol no comas, porque el día que comieres vas a morir. Le está poniendo límites. Le está poniendo límites. No tomarás el nombre de Dios en vano. Eso no es límite. Cuando Dios le dice a Moisés, el pueblo hasta aquí, pero que no se acerquen más porque van a morir. ¿Qué es lo que está haciendo? Los está protegiendo. ¿Cuántos hijos hay descarriados porque los padres no supieron ponerle límites? Hicieron caso a lo que hace unos casi 50 años quizás. Escribieron unos psicólogos norteamericanos, no recuerdo ahora mismo los nombres, de que a los chicos había que dejarlos, que se desarrollaran a su aire, hasta que tuvieran mayoría de edad. Esto aquí, no sabéis la cantidad de hombres y mujeres que me dijeron a mí, no, yo a mis hijos no. Yo a mis hijos esperaré hasta que tenga 18 años. Y cuando ellos tengan 18 años, que ellos decidan. Y yo le decía, pero qué locura. Mira, lo que tú quieres hacer y crees que es honesto con tus hijos, no lo va a hacer la televisión, no lo va a hacer Satanás, no lo van a hacer los amigotes, no lo van a hacer los políticos, no lo va a hacer nadie. Y tú, que eres el único autorizado por Dios para disciplinarlos, para ponerle límites, para decir esto sí, esto no, esto es bueno, esto es de Dios, esto no es. Dice que lo vas a respetar hasta los 18 años. ¡Qué locura! Cuando respetamos los límites de Dios, vivimos en obediencia a Dios. Dios puso límite en la creación. Nosotros estamos aquí a unos 250 de la playa. Si Dios no le hubiese puesto límite a la playa, nos quedábamos sin local o aprendíamos a nadar. ¿Verdad? Si no le hubiese puesto límite a la playa, luego hay límites personales. Cada punto de esto, hermano, necesita como mínimo una hora, pero no vamos a entrar. Luego hay límites familiares. Los límites que un marido no debe pasar y una esposa tampoco. No sé, voy a mirar a mi esposa. Bueno, como no es feo lo que voy a decir, pero cuando ella está dormida y yo estoy despierto, que pasa muchas veces, a veces me quedo mirándola así. Ella también lo hace, pero no voy a decir lo que ella me dice al otro día. Me quedo mirándola así y digo, esta mujer me entregó su vida. Me ha dado su vida. Nada más que por eso tengo que respetarla.
nada más que por eso, tengo que respetarla. Y luego, y ya con esto termino, límites eclesiales. ¿Cuáles son los límites que en la iglesia no se deben pasar? Los hay, hermanos. Los hay. Y si se desconocen estos límites y los pasamos, o no los respetamos, estamos dañando la iglesia y nos estamos dañando nosotros mismos. Esto habría mucho que hablar de cuáles son los límites, ¿verdad? En la iglesia hay límites doctrinales. hay límites doctrinales. Y mira, casi nadie se ha dado cuenta de algo que ha dicho el Papa. En su primera, ¿se llama elocución? En su primera charla, cuando estaban todos los representantes del mundo, dijo algo que para mí es horrible. Es horrible. Es satánico. Todas las religiones conducen a Dios. Por lo tanto, todas las religiones debemos estar unidas. ¿Ya? Pero yo entiendo que el mundo no diga esto. Pero tantos líderes que veo yo en iglesias por ahí, que salen en internet y tal igual, no he escuchado ni a uno decir, esto es satánico. Muy buena intención y todo lo que sea, pero el único camino es Cristo. Y os voy a decir algo, hermano, que no nos pille de sorpresa. Pero si vamos a procurar ser fiel a Dios, en esto, porque estamos viviendo los últimos tiempos de los últimos tiempos. En estos últimos tiempos vamos a prepararnos para sufrir. Porque la verdad de Dios molestará a la gran mayoría, incluso a las iglesias tradicionales. Y debemos prepararnos para eso, hermano. Amén. Pero cuando yo veo los que están allí, hermanos, ellos hay que fortalecerlos, a ellos hay que enseñarlos, a ellos tenemos que volcarnos en ellos todo lo que sea posible. También estoy pensando en Jairo y en Rubén. Ellos vais a sufrir si abrazáis la fe de Dios, ¿verdad? Cuando hablo de la fe de Dios no me refiero a creer solo en Dios, sino creer a Dios, lo que Dios dice, y tratar de vivirlo. Va a haber sufrimiento, pero no hay vida de todas las vidas que hay que merezca más la pena que la que se vive para Dios y en Él, y estar dispuesto a sufrir. El hecho de sufrir por Él ya es un gran privilegio.